Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejercicio práctico para que podamos ver cómo poder editar un trazado. Ya sabemos que podemos eliminar o agregar puntos de ancla, pero ahora vamos a ver cómo podemos editar un trazado y cómo podemos guardarlo gracias al panel de trazados. Vamos a crear un trazado siguiendo el borde de este delfín. Por lo tanto, me voy a acercar más a la imagen y voy a decidir un punto desde el cual quiero comenzar. Vamos a comenzar desde este punto. Muy bien, fíjate que en el momento en que di un punto, automáticamente en el panel de trazados apareció por defecto una capa que se llama trazado de trabajo, y en ella va a ir apareciendo poco a poco el trazado que yo voy haciendo alrededor del delfín. Voy a posicionarme en este punto y voy a dar un clic sostenido y voy a fijarme que yo jalo el cursor hacia la derecha y la línea se va hacia la izquierda. Muy bien, aquí lo tengo. Ahora me voy a posicionar en este punto y fíjate lo que va a suceder. ¡Pop! Aquí, como podemos ver, la curvatura que viene por defecto del brazo controlador del punto de ancla ha hecho que automáticamente se dé esta curva, no de un clic sostenido, simplemente de un clic. Pero por tener este brazo acá, la curvatura ya se marca. ¿Cómo hago para modificar este regulador para que la línea case al borde del delfín? Muy simple, vamos otra vez a la herramienta de pluma con clic sostenido y vamos a fijarnos en la opción de herramienta convertir punto de ancla. Esta herramienta de convertir punto de ancla lo que hace es lo siguiente: cuando yo me posiciono encima de la esquina del regulador, fíjate que cambia la flecha, por lo tanto me permite que con clic sostenido pueda editar únicamente ese pedazo que me hace falta. Aquí lo podemos ver. Así pues, si me posiciono en la otra, fíjate que también puedo hacer los cambios que yo considere necesarios para hacer un muy buen trazado. Ahora voy a volver a la herramienta pluma, voy a dar un clic acá para continuar con el trazado y vamos a gestionar la nueva línea. Vamos a ponerla por acá, voy a dar clic sostenido. Fíjate cómo me estoy alejando y listo, ahí queda una parte. Vamos a llegar hasta esta parte. Ups, otra vez hay una falla. Voy a darle control Z para devolverme. Voy a dar aquí otra curva y ups, pasa lo mismo. Si tuviese que arreglar este controlador de este punto de ancla, me exigiría que volviera hacia este punto de herramienta, convertir punto de ancla, clic sostenido y acomode la línea. Hasta el momento hemos visto que es así la manera de arreglar un trazado, de editar un trazado que ya tengo. Vamos a dejarlo hasta acá, vamos a irnos la curva hasta este punto. Uy, se me fue otra vez. Fíjate cómo se empieza a ir. Esto es muy normal, muchachos, así que tranquilos. A mí me pasa cada rato, pero no es necesario que siempre esté yendo con el mouse hasta allá. Si yo pulso la tecla Alt y la dejo presionada mientras me acerco al controlador, fíjate que sin necesidad de ir hasta la caja de herramientas, la herramienta se activa cuando me posiciono encima de la esquina del regulador y puedo acomodar el trazado. Aquí vemos que acomodo un poco, vengo hasta este punto, vengo y empiezo a jalar por acá, muy bien, empiezo a jalar aquí. Todo es prueba y error, muchachos. Fíjate cómo voy empezando a hacer el trazado. Obviamente ya tengo experiencia, pero cuando comencé a trabajar en diseño y empecé a trabajar en Photoshop, todo lo silueteaba o lo seleccionaba con la herramienta de lazo. Es una muy buena herramienta, pero es una herramienta que toma mucho tiempo y sobre todo si cometo algún error en el trazo me exige que vuelva a comenzar a realizar el trazo. Por lo tanto, me tocaba hacer 2 veces el trabajo. Recuerdo también una vez que estaba trabajando en una agencia y mi director creativo me dijo: hey, empieza a utilizar la herramienta pluma, que es mucho más rápida y es mucho más profesional. Como la herramienta era tan difícil, yo le tenía miedo. De verdad, nunca quise aprender esta herramienta. Pero la motivación para poder utilizar la herramienta de pluma fue cuando mi jefe me dijo: o aprendes a utilizar la pluma para que hagas un trabajo mucho más profesional en la mitad del tiempo, o te buscas un nuevo trabajo. Ahí aprendí a utilizar la herramienta pluma. Y créeme, tenía razón. Lo que a mí me demoraba 3, 4 horas silueteando, ahora me demoraba 4, 5 minutos. Tenía razón. Y de verdad, la herramienta es súper profesional y da unos resultados súper profesionales. Muy bien, mira por donde ya voy silueteando. Vamos a cometer aquí un error intencional. Voy a dar un clic acá y fíjate la curva tan marcada que se da. Ya sabemos por qué. Por el bracito del regulador. Por lo tanto, pulso la tecla Alt y voy a dar clic sostenido y aquí vuelvo y acomodo la curva. Ya lo sabemos, genial. Ahora voy a seguir trazando aquí la curva bajo los mismos parámetros que ya hemos visto que nos permite la herramienta de pluma, siempre teniendo en cuenta la curvatura, muchachos.
Es un buen momento que cuando estamos haciendo el trazado empecemos a mirar cuáles son las partes que debemos mantener y cuáles son las que no para poder hacer un muy buen trazado. Y fíjate que ten en cuenta que con clic sostenido estás haciendo curvas. Ninguna parte de un ser vivo es plano, así que empieza a acostumbrarte y verás qué buenos resultados te va a dar. Fíjate lo que va a suceder, vamos a continuar con el trazado y vamos a llegar hasta este punto. Si te das cuenta, aquí el punto genera una curva cerrada y fíjate que cuando voy a continuar por este lado, la curva se da muy pronunciada. Aquí viene otra jugada maestra con la misma herramienta que habíamos visto, con la herramienta de convertir punto de ancla. No la voy a activar, voy a utilizar nuevamente mi tecla Alt y me voy a posicionar encima del nodo del punto de ancla. No me voy a posicionar en una esquina o en un extremo del regulador, no. ¿Por qué? Porque sucede que este brazo que estoy señalando acá es el que me hace generar esta curva innecesaria y lo que necesito acá es comenzar un nuevo trazado pero sin esta curvatura. Por lo tanto voy a pulsar la tecla Alt, me voy a posicionar encima del punto de ancla, voy a dar un clic y fíjate que este brazo se elimina. Por lo tanto voy a comenzar un nuevo trazado y aquí continuamos con nuestro trazado, fijándonos siempre en la curvatura, y si de pronto la línea queda mal ya sabes que puedes pulsar la tecla Alt y reacomodar el trazado ya antes hecho. Muy bien, vamos a llegar hasta este punto, voy a pulsar la tecla Alt y con el regulador voy a moverlo acá, muy bien, voy a empezar a llevar hacia arriba la curva. Aquí vemos que ya empieza la parte de la aleta superior. Muy bien, de manera controlada. Todo es prueba y error, amigos. Van a ver que con la práctica van a aprender a generar muy buenas curvaturas. Vamos a llegar ya casi al final de nuestro trazado y ahora sí me voy a posicionar encima del nodo por el cual yo comencé y con clic sostenido he creado el trazado del delfín. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. Si bien ya he creado un trazado, quiero que te fijes que aquí por defecto en el panel de trazado ha quedado creado una capa que se llama trazado de trabajo. Y como podemos ver en la vista miniatura, se nota la silueta del trazado ya hecho gracias al borde del delfín. Si yo llego a dar un clic por fuera del área del trazado, fíjate que como ya no está seleccionado, pues ese trazado no lo vemos, pero aquí está, aquí aún todavía existe. Si lo selecciono, fíjate que vuelve y aparece. Ahora voy a dar clic nuevamente y lo voy a soltar, y esta es una de las primeras precauciones que debes tener en cuenta a la hora de siluetear. Pues bien, ya tengo silueteado este delfín para más adelante extraerlo de la imagen. Ahora voy a empezar a siluetear este. Quiero que te fijes acá lo que va a suceder. Voy a dar un clic y empiezo a hacer un trazado, ¿y qué sucedió? El trazado del delfín se eliminó. Por eso es importante guardar cada uno de los trazados en capas diferentes en el panel trazados. Vamos a devolvernos con control Z. Muy bien. Y vamos a asegurarnos que ahí quede guardado nuestro trazado del delfín. Para poder mantener este trazado sin que se elimine dentro del archivo en el cual estoy trabajando, lo que voy a hacer es que me voy a posicionar en esta capa que por defecto se crea cuando hago el primer trazado dentro de un archivo. Por lo tanto voy a dar doble clic. Me aparece una ventana con un nombre genérico que es trazado 1. Voy a dejarlo por el momento así, voy a dar clic en OK. Aquí ya vemos que queda guardado. Simplemente lo puedo seleccionar y ahora voy a comenzar a hacer el trazado de este delfín para también extraerlo y fíjate lo que va a suceder. Voy a dar un solo clic y aparece una nueva capa en el panel trazados, la cual me va a servir para guardar otro tipo de trazado, en este caso el trazado de este delfín. Y listo, rápidamente hice la selección del delfín tal cual como lo habíamos hecho con él. Y fíjate que aquí por defecto vuelve y nos aparece trazado de trabajo. Si yo en algún momento vuelvo y empiezo a hacer otro trazado, fíjate que lo borro. Por lo tanto debo ser muy cuidadoso con eso para mantener los trazados que ya he hecho y no tener que repetirlos por si de pronto debo volver a siluetear este delfín. ¿Cómo hago para mantener o para guardar este trazado? Doy doble clic encima de esta capa y fíjate que por defecto ella me va apareciendo el nombre de trazado y la numeración correspondiente. Ya hicimos trazado 1, por defecto trazado 2, doy clic en OK. Perfecto, aquí tengo
ya creadas y guardadas en el panel trazados los dos trazados de los dos delfines que me interesan. Ahora, ¿cómo hago para extraer el delfín? Voy a seleccionar el trazado 1, fíjate que aquí se activa, aquí podemos ver que queda activo el trazado alrededor del delfín, y quiero que te fijes que en la caja de herramientas aparecen dos opciones de selección importantísimas. Una se llama herramienta selección de trazados y la otra se llama herramienta selección directa. La selección directa me permite hacer una selección completa de toda la línea que conforma el trazado, mientras que la herramienta de selección de trazado, como su nombre lo indica, me permite seleccionar todo el trazado. Todo lo puedo modificar, más no lo puedo modificar por cada uno de los puntos de ancla. Por lo tanto, voy a dar clic sostenido acá y voy a seleccionar herramienta selección directa. Me voy a acercar aquí al trazado y vamos a ver por si de pronto tengo que modificar algo. Muy simple, doy un solo clic sobre este nodo. Fíjate que se activan los reguladores del punto de ancla, lo puedo modificar y listo. Fíjate este como está muy adentro, lo puedo mover acá. Fíjate que esto es lo genial de trabajar con la herramienta pluma, que nos permite crear trazados, porque mucho después de haber hecho el trazado puedo seguir haciendo modificaciones sobre esta línea. Vamos a moverlo por acá, muy bien, y digo, listo, perfecto, tengo mi trazado. Vuelvo a la herramienta de pluma y ya sé que por medio del panel de trazados tengo seleccionado el trazado 1 y me voy a ir a la parte inferior del panel de trazados y vamos a fijarnos que aquí hay varios botones que me permiten hacer o crear alguna acción con el trazado que yo tenga seleccionado, como por ejemplo el trazado 1 que selecciona al delfín. Por lo tanto, vamos a ir a la parte inferior y fíjate que aquí hay uno de los botones que aparece punteado y dice cargar el trazado como selección. Doy un clic sobre este y fíjate que ahora el trazado que había hecho me ha servido para crear una máscara de selección muy precisa y muy profesional alrededor del delfín. Cuando ya tengo creada la máscara de selección, fíjate que me voy a posicionar en capas, voy a salirme un momentico del panel trazados y simplemente voy a pulsar Control J. De esta manera, y gracias a esa selección, fíjate que he podido extraer un delfín. Muy bien, voy a esconderlo momentáneamente, voy a volver a seleccionar el fondo, voy a volver al panel trazados y voy a activar el trazado número 2. Ahí podemos ver que la línea azul del trazado que he hecho con la herramienta pluma está bordeando de manera muy profesional el delfín. Así pues, puedo crear nuevamente una selección gracias a este trazado y gracias al botón de cargar como selección. Y aquí tengo mi máscara de selección, me devuelvo al panel capas y fíjate que teniendo seleccionado la capa fondo, que es donde está este delfín, pulso otra vez Control J y podemos ver que he logrado extraer los dos delfines de la imagen.